buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y seguimos convocando a referentes y a organizaciones que nos puedan contar sobre su trabajo en este sentido, sobre los temas en los que están profundizando. Y la verdad que nosotros ya venimos desde hace varios programas anteriores trabajando y profundizando sobre los distintos aspectos de la educación, sobre las distintas miradas, sobre los distintos ejes en los que trabajan las distintas organizaciones que han tenido oportunidad de visitarnos, que nos han acompañado a pensar en estos temas. Muchos especialistas están coincidiendo en que estamos viviendo un momento como de cambio de época, algunos lo llaman así, o cambio de paradigma, o un momento bastante crítico vinculado a la educación y a la formación de nuestros jóvenes. La escuela principalmente vemos que necesita reformular sus propósitos, tener otra mirada, buscar otras herramientas que en realidad impliquen no solo que los jóvenes puedan atravesar esta situación tan compleja, esta realidad tan difícil, sino también que puedan aportar para transformarla. Nosotros para abordar este tema hoy y las nuevas herramientas que se pueden estar generando, tenemos el gusto de recibir a Alejandro Contreras. Alejandro es presidente de la Fundación Argenova, es un referente regional en iniciativas vinculadas y emprendimientos vinculados a todos estos temas. Alejandro además es abogado, es doctor en Derecho Internacional Privado, y contar con Alejandro hoy, que es fundador y CEO del grupo Founders, que es un hub que combina incubadora, aceleradora y fondo de inversión, nos va a resultar interesante porque sin duda conoce de herramientas de transformación. Alejandro además lidera también PSF, una plataforma de microcréditos para emprendedores, y Founders Secured, que es una iniciativa centrada en educación financiera y en otras muy interesantes iniciativas. Alejandro tiene un currículum muy amplio, muy interesante, y los invito a que lo consulten en LinkedIn. Bienvenido, Alejandro, un gusto enorme. Alex. Gracias, Alessandra, un placer estar aquí contigo, conversando estos temas tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, como dicen, danos un poco sobre Argenova, cómo nació la organización, un poco cuáles son los objetivos que se han fijado. Bueno, fantástico. Argenova somos un equipo de personas que estamos distribuidas en todo el país. Hoy trabajamos en 14 provincias que nos unieron estas inquietudes de trabajar por las próximas generaciones, de trabajar habilidades blandas, habilidades psicoemocionales, valores, principios en adultos y jóvenes. En mi caso, llevo trabajando hace muchos años desde una mirada quizás de emprendedora, de capacidades, y hace 5 años tuve la oportunidad de conocer a John Maxwell, que es un referente en el mundo en desarrollo personal y en liderazgo, entendiendo liderazgo como la posibilidad de influir positivamente en otros, agregar valor a la vida de otras personas. Creo que la pregunta que hoy tenemos, como vos bien decías, es el cambio de paradigma, es, ¿vale la pena que seamos exitosos en un mundo o en un alrededor que está complicado en todos lados del mundo? Entonces, Argenova trabaja, es una organización que trabajamos por la transformación de comunidades mediante la gestión de habilidades blandas, competencias personales, valores y liderazgo en las personas, adultos y jóvenes. Este equipo, como te decía, viene trabajando hace 6 años en distintos programas de la Fundación, y desde el año pasado John Maxwell decide apoyar, desde hace 2 años, les diría, apoyar de una manera más orgánica y lanzar una iniciativa de transformación. Por eso este equipo, que venía trabajando ya en distintos programas, en escuela primaria, en escuela secundaria, en adultos, cuando digo adultos digo
desde empresas, organizaciones de gobierno y gente que está privada de la libertad o gente que está pasando por desafíos con adicciones. Es decir, nuestro abanico es enorme porque estos temas cortan al ser humano en general. Así que ahora fundamos Argennova, que está en proceso, es un bebé en plena constitución, no el equipo y no el corazón del equipo ni los programas, pero sí la organización, para trabajar ya de una manera más institucional con gobiernos, tenemos asociaciones con cámaras y demás. Así que ese sería nuestro corazón en Argennova. Bien. Somos sureños los dos y me gusta preguntar generalmente a mis entrevistados si esta iniciativa es federal, es regional o qué expectativas tienen de llegar a cada uno de los rincones del país, porque esto que vos decías de las habilidades blandas conjuga un poco un aspecto personal de cada uno, pero también una mirada territorial, una mirada regional. Nosotros también en nuestra plataforma de EduForce lo que buscamos es formar jóvenes que tengan otra conciencia, otra mirada sobre los impactos que afectan a esa realidad de esas comunidades. Contanos un poco cómo trabajan este. Claramente, claramente yo creo que la historia o la cuna de alguna manera nos va formando, ¿no? Yo nací en Cipolletti, Río Negro, y tengo una mirada hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo, y cuando vemos a Argentina la vemos como un todo. Tenemos em, dos grandes equipos en el país, uno que está basado aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajamos Ciudad de Buenos Aires y AMBA, la provincia de Buenos Aires, y después tenemos tres nodos hoy en Argentina, Córdoba, Mendoza y Misiones, y estamos abriendo Neuquén para trabajar el país, y cada uno con su impronta comunitaria, porque también las realidades son distintas. Claro. No es la misma la realidad de un sureño que alguien que vive en La Quiaca, que alguien que vive en Apóstoles, Misiones, donde tuvimos una capacitación hace poco, o en La Quiaca. Sí, tenemos una visión territorial y tenemos una visión sistémica, porque también las habilidades, cuando hablamos de habilidades blandas, como puede ser la escucha, o hablamos de actitud, iniciativa o responsabilidad, que son valores personales que nos enriquecen a todos los seres humanos, cuando eso lo llevamos a una corporación o a un gobierno, es la cultura. Claro. Entonces, las organizaciones también tienen un corazón, un alma, una vida propia, y hay que trabajarla, hay que trabajar la cultura. Entonces, trabajamos territorialmente y trabajamos sistémicamente. Estuvimos en programas anteriores hablando, por ejemplo, con Florencia Segal de la Fundación Empujar, viendo un poco la Mm. realidad por la que estaban atravesando los jóvenes en el momento de conseguir empleo, ¿no? En ese momento cuando terminan por ahí el colegio Ujú. o incluso sectorizados, hay sectores más vulnerables que tienen esto que yo comento a veces, lo que los cientistas llaman pesimismo de futuro, ¿no? Cómo están mirando su realidad más allá de lo económico, ¿no? Esa expectativa de conseguir o no trabajo, esa expectativa de insertarse en un mundo laboral que años atrás, 30 años atrás, nosotros mirábamos con otra expectativa, era proyectarnos en lo personal, proyectarnos en lo económico, insertarnos socialmente, y hoy me parece que hay cierto condicionamiento en eso, incluso el mercado laboral y la escuela se están encontrando a medias, ¿no? A mí me gustaría que nos cuentes si ustedes han podido ya hacer un diagnóstico o una observación sobre esto que yo te estoy contando, sobre la mirada concreta que tienen los jóvenes en su lugar, en su escuela, en su expectativa de inserción laboral. Sí, mira, nosotros tenemos un programa que se llama Yo Lidero, que tiene que ver con el autoliderazgo. Aquí está Bien, uno de los, este es el primer año que yo decido, que es conectar los valores y las habilidades blandas con el ser humano. Después viene Yo, bien, que es conectar esos valores y esa reflexión con la acción. Y después el tercer año es Soy Lídero, Yo Lidero, que es conectar lo que aprendí, lo que accioné con los otros, empoderar a otros, ayudar a otros. Yo cuando trabajaba estos materiales me acordaba, ¿te acordás en nuestras épocas, el buen compañero?
la elección del buen Sí. compañero en el curso. Pero el sueño nuestro es que todos los chicos puedan ser buenos compañeros y después crezcan como adultos que puedan ser buenos compañeros de otras personas. Esto es el libro de primaria. Nosotros compartimos ese diagnóstico y nosotros pensamos que el ser humano, sin importar la clase social, después influyen factores. No, no desconozco los factores, lo que digo es, hay algo que atraviesa al ser humano que es ese desazón que vos Ujú. explicás, y que es transversal a todas las clases sociales. Y nosotros pensamos que como el ser humano es adentro, es afuera. Entonces, nuestra mirada está a trabajar ese interior, porque la falta de expectativa de futuro, que a mí me ha tocado desde Grupo Founders desde hace muchos años, por ejemplo, trabajar con los últimos años, en quinto año, porque no hay interés, no hay interés, no hay expectativa. Lo que vos decías, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, eh, ¿cómo nosotros la abordamos trabajando el interior de las personas? Por ejemplo, trabajando decisiones, crecimiento, actitud, compromiso, relaciones. Somos el promedio de nuestras relaciones. El carácter, el perdón, la autoestima. Es decir, trabajamos todos esos componentes para tratar de eh, no seguir victimizándonos con ese diagnóstico que sí es nuestra realidad, sino poner a cada joven o a cada adulto en acción como protagonista en su situación, en la que tiene. Pero nuestro trabajo es, codo a codo con ellos, poder lograr que el ser humano sienta que puede un poquito y que puede impactar a su comunidad. Bien. Yo suelo decir que el talento es universal, pero las oportunidades no lo son, ¿no? Y en realidad me gustaría preguntarte esto de que efectivamente, más allá del trabajo metodológico, sistemático, concretamente en la intento de crearle habilidades, fomentarle habilidades blandas, etcétera, si ustedes trabajan en identificación de talentos, y cómo lo linkean o de qué forma los acompañan en la búsqueda de oportunidades. Mirá, nosotros trabajamos parte de ese proceso, no trabajamos Bien, todo, nos posicionamos en un punto. Nuestra metodología se da en mesas redondas, nuestros materiales no se enseñan, eso es algo súper interesante. bien. Todos los temas que yo te dije se trabajan en mesas de entre 8 y 5 personas, donde hay un facilitador dentro de las mismas personas. Entonces, desde el día uno empieza a haber un protagonista que va cambiando. Es esa conversación que dura 3 años en la escuela primaria, 3 en la escuela secundaria, 10 semanas, 5, distintos programas tenemos, va identificando los talentos. Entonces, ahí sí trabajamos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y John Maxwell es una persona que tiene 60 años escribiendo libros, él se preguntó por qué, luego de haber escrito tanto sobre liderazgo y desarrollo personal, nos cuesta tanto cambiar al ser humano. Y él dice, creo que por dos razones. Porque lo que escuchamos y nos parece interesante, no lo pasamos no nos autoevaluamos. No hacemos un trabajo Claro, de introspección, no lo no, internalizamos. no lo internalizamos y para internalizarlo tenemos que generar un espacio de vulnerabilidad. Claro. Y eso lo provoca el grupo pequeño. Nuestros materiales, nuestros programas tienen dos cosas: contenido que creemos valioso, pero una metodología en la que el ser humano que participa es protagonista. Y el segundo es la acción. Entonces, nosotros, volviendo a tu pregunta, participamos en el trabajo, en la autoestima y en la confianza de las personas. Y tengo tres casos interesantes para compartirte en la identificación de esos líderes, de esas personas que luego de haber trabajado en su interior pueden compartir con otros, y en la multiplicación de esos contenidos. Porque a la persona le decimos, ahora que vos te sentís diferente, te sentís cambiado, te sentís con ánimo, con ganas, con actitud, compartí con otros. Este programa de Yo Lidero nos lo requirieron las cooperativas de recolectores de la ciudad.
para Bien. integrarlo en un programa que ellos tienen que se llama Terminalidad Educativa, que en realidad Ujú. es un nombre medio raro, pero lo que busca es la vuelta al colegio de personas que, por las crisis que hemos tenido, fueron expulsadas del sistema. Yo lidero es un programa que está pensado para chicos, pero yo dije, ellos me dijeron, me gusta ese material, hágalo. Tengo testimonios, Lali, de personas de 50, de 40 años que están pasando esa situación, llorando, que dicen, cuando trataron decisiones, que es la primera unidad de ese material, comienza con un tema que es decidir es un regalo, que está a disposición de Bien. cada uno de nosotros. Sí hay circunstancias, sí hay condicionamientos, sí hay contexto, no negamos todo eso. ¿Mm? Ujú. Pero como nosotros trabajamos en el ser humano, buscamos un cambio de acción. Gente, líderes de cooperativas, cartoneros, recolectores, llorando, que dicen, yo no pensé que yo podía tener acción y algo de posibilidad sobre mi vida. Como una Es identificación de su propia identidad, ¿no? Eso. correcto. Ujú. Buscamos la resignificación de todas las Bien. personas que crean que con las cosas que tienen en su mano pueden hacer algo por sí mismos y por el otro. Así como trabajamos hoy este programa con los cooperativas recolectores de barrios muy humildes y pobres, estamos en paradores para gente en situación de calle, en cárceles, en lugares de adicciones, así como estamos en empresas financieras, en bancos o en gobiernos. Ujú. Trabajamos el mismo contenido. Bien, bien. Y, por ejemplo, en este, digamos, trabajo introspectivo personal, a partir de los Sí. disparadores que ustedes generan, concretamente, ¿qué habilidades son las que ustedes reconocen que van surgiendo, que se van potenciando, que se van desarrollando, que cada uno va identificando? Y en ese camino, ¿de qué forma ustedes los apuntalan para pegar como un salto? Mira, muy interesante, porque nosotros, la fundación en el mundo tenía un set de 25 habilidades y valores que ha trabajado en todo el mundo. La fundación trabaja en 150 países, eh, pero nosotros tenemos la libertad de buscar las habilidades y los dolores propias para nuestro país, porque la habilidad o el valor es una respuesta a un dolor o a una necesidad. Ujú. ¿Qué identificamos? Escucha, escucha, Claro. escucha activa, iniciativa. Pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en el último tiempo que tenemos nosotros que establecer un proceso de escucha para con la organización o las Ujú. personas o los dirigentes o los líderes, luego determinar en conjunto cuáles son los valores más indicados para esa organización. Por ejemplo, trabajamos con un equipo de un ministerio y me preguntan, ¿no tenés compromiso como valor? Porque tenemos que trabajar en esos jóvenes y en las en las nuevas generaciones, millennials, X, el compromiso. Porque vienen con otros paradigmas, con otras inquietudes. No lo teníamos, pero lo desarrollamos para trabajar. Entonces, te quiero decir, y este es un trabajo que estamos haciendo, hicimos un focus group en Mendoza y encuestas en Mendoza, y ahí nuestra mirada federal diferencia, sensibiliza y busca la singularidad, porque no es lo mismo alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires que Claro, vive en el interior. en el interior. Entonces, te diría iniciativa, responsabilidad, trabajo en equipo, escucha, eh, límites, límites, establecer, enseñar a los jóvenes, a las familias, a las personas a crear pautas de conversación. Si mirás en cada uno de esos valores hay un metavalor o un supervalor que lo traza, que es la conversación, es la escucha. Eh, Eso es algo que hemos detectado que nos falta mucho en Vos Argentina. sabés que estuve leyendo un artículo tuyo y me quedó una idea que me gustaría comentarla, que dice, la formación en liderazgo y habilidades blandas no es un lujo. Un poco lo venís explicando y lo venís desarrollando
Y a partir de esto, lo que te quería preguntar son dos cosas, ¿no? Primero, cuando ustedes llegan a un colegio secundario, más allá de otras organizaciones que vos nos comentaste, ¿qué pasa del otro lado? Porque ustedes direccionan a trabajo de habilidades blandas con los estudiantes. ¿Qué pasa del otro lado con los profesores? ¿Qué tan receptivos los ven como para participar de alguna escucha de estos temas, como para intentar modificar de alguna forma la currícula educativa tomando los conceptos de ustedes? ¿Qué pasa en ese momento? Mira, varias cosas quizás que van en varias direcciones. Por un lado, nos piden las habilidades blandas para adultos. Por un Bien, lado, encontramos cuando ven lo que produce tanto los docentes o los directivos, que produce esto en los chicos, nos dicen, ¿y no hay nada para nosotros? Y de hecho sí, nosotros tenemos un programa de habilidades blandas y estamos pensando en armar algo para el sector educativo. Nos piden eso, pero por otro lado también notamos ciertas resistencias que tienen que ver con la inercia. El sistema educativo, digamos, los procesos son muy lentos. ujú, Pese a que nuestros contenidos pueden trabajarse en materias como, por ejemplo, puede ser educación para la vida, educación de propósito, mismo ESI, educación proyectual, puede ser un taller. Es muy flexible nuestro material por la lógica de conversación. Tenemos escuelas, por ejemplo, en Mendoza, escuelas técnicas que empezaron a incorporar nuestros contenidos y dinámica en la currícula normal. bien, Tenemos acá en provincia un profesor de contabilidad que lo empezó a incluir en contabilidad. Tratan los contenidos duros, pero también mezclan algo de habilidades blandas. Quiero contarte, Lali, que estamos en 14 provincias y hemos ya compartido estos materiales y permitido que se faciliten 25.000 chicos en Argentina. Los programas de habilidades blandas para adultos ya han pasado 150.000 personas en Argentina. Y bueno, vemos eso, realmente vemos que hay una necesidad y de incorporarlo al quehacer. Lo último que nos han pedido es de incorporar estos programas en las prácticas profesionalizantes que tienen algunos distritos. Caballo tiene provincia, hay muchas provincias que preparan a los chicos del último año para su inserción laboral. Eso conecta, creo que con tu primera con- pregunta, que es eh, los desafíos que tenemos. ujú, Y yo, por ejemplo, tengo mi hijo más chico, Tadeo, que está en una escuela técnica, él tiene que cumplir 280 horas. Y está muy bien, pero por lo general lo llevan al aprendizaje y a la experiencia de un contenido duro. Pero después claro, ese chico tiene que salir y poder ir a una entrevista laboral. Tiene que claro, poder saber relacionarse, leer un momento y leer las personas. Para hacer eso, nosotros lo sabemos bien, uno tiene que poder leerse a sí mismo, claro. interpretarse a sí mismo, quererse, apreciarse. Entonces ya tenemos tres instituciones en tres supervisiones distintas que nos han pedido que hagamos un material específico para las prácticas profesionalizantes. Porque nuestro currículum de secundaria es cuarto, quinto y sexto, Sí, tercero, cuarto y quinto, los últimos 3 años de primaria y secundaria, pero ahora nos han pedido que combinemos habilidades blandas más algunas capacidades emprendedoras y ujú, algunos conocimientos que tienen que ver con la orientación vocacional. bien. Y el vínculo para acercarse a Argenova desde distintos puntos del país se genera a partir de acceder a la plataforma. Hay gente que puede estar interesada, es decir, qué interesantes los libros que nos acabas de mostrar. ¿Son de acceso o necesitan una capacitación previa, digamos, eh, un trabajo en equipo antes como para poder después acceder a su lectura? Todos nuestros materiales no tienen ningún costo. Sí, en algunas jurisdicciones que solicitan quizás la impresión, y ahí es un trabajo que estamos haciendo con empresarios, con organizaciones para que apoyen la labor, eh, pueden accederlo. Todas nuestras redes son Fundación Argenova
Y sí tenemos capacitaciones semanales de habilidades blandas, quincenales de liderazgo, de Yo Lidero, del programa para Ujú. las escuelas, reuniones informativas, capacitaciones sobre las metodologías, entrenamientos para facilitadores, y después lo que proponemos es que vivan la experiencia, porque el contenido es importante, pero la experiencia de escucha, todas las mesas, tanto para adultos y para jóvenes, funcionan de la misma manera. Se lee un contenido, los leemos entre todos, y después, por turnos, cada uno va diciendo qué nos pareció importante y por qué. Sin Bien. confiar, sin opinar, escucha. Escucha activa, Ujú. escucha con el corazón. La segunda consigna es, en todos los programas, de 0 a 10, sin usar el 5 y el 6, ¿cómo te calificas? Y ahí también, y vemos, Lali, con el correr de los mesas, cuando el grupo toma confianza, aparecen los dos, aparece el uno, Claro. aparece el tres, aparece me pasa esto, me pasa el otro, y ese momento es tan o más constructivo que el contenido duro. Entonces, esa metodología hay que vivirla. Ujú. Entonces, tenemos capacitaciones mensuales, tenemos materiales en PDF digitales que se pueden imprimir también, y esta metodología que se la recomendamos a todas las personas. Buenísimo. Se nos está terminando el tiempo, Alex, pero me gustaría que nos digas qué mirada tienen por ahí como Argenova de acá a 10 años, de acá a un tiempo X, profundizar la tarea, lo que quieras y tu mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro gran sueño es que el 10% de la población de Argentina en 10 años, es un sueño muy ambicioso, puede haber pasado por una mesa de habilidades blandas, que pueda haber sido expuesto a convivir con otros, a compartir, a escuchar. Nuestra hito o meta más corta, Maxwell vuelve, él estuvo en marzo y vuelve a Argentina en septiembre. Vamos a hacer algunos eventos masivos de divulgación, y vuelve, eso es algo interesante, es que él hace, vuelve con 200 coaches de todo el mundo que él ha invitado. Él tiene una organización de coaching, además de la labor de fundación, los ha invitado para que vengan a servir, que vengan a ser voluntarios de un proceso de transformación en Argentina. Entonces, a esos 200 coaches, es un trabajo muy interesante para nosotros y desafiante, le tenemos que conseguir 5 citas en empresas, en organizaciones, en gobiernos, para que ellos, sin cobrar un peso, hablen de estas cosas. Eh, entonces, digo, nuestro sueño es grande, es ambicioso, es federal. Queremos que Argentina sea un hub de innovación en estas cosas, en innovación, en liderazgo, que es Ujú. sustentabilidad, porque el liderazgo es recursos humanos, es trabajar por la vida de los demás, y que sea un ejemplo para nosotros, que todos los argentinos podamos sentirnos parte de Argentina y no decir más este país, como a veces decimos, ¿no? Nuestro país. Creemos que Argentina es el otro, y creemos que esta metodología nos puede ayudar a sensibilizarnos en esa línea. Alex, enormes gracias. Un lindísimo programa, una lindísima entrevista. Gracias por los contenidos y por el trabajo que realizan. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización, desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora, también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.